Bueno, si os parece, de todos modos continuamos. Lo que vamos a hacer hoy es presentar el proyecto Jobland, un proyecto europeo que hoy tenemos pues la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras y pues explicaros un poco cuáles son las actividades que se han conceptualizado en el marco de este proyecto. Así como pues compartir, ¿no?, la importancia de empezar a trabajar la orientación académica y profesional en etapas tempranas y en este caso concretamente pues en la educación primaria. Y para ello pues hoy estamos con vosotros y muy agradecidos de teneros aquí para poder compartir pues todos estos conocimientos y actividades y un poco pues cómo ha ido evolucionando este proyecto que ya llega a su fin. Pues nada, si os parece, sí que empezamos con la primera parte de la presentación. Rachel, cuando puedas, si puedes, así comparto yo también mi pantalla, a ver si lo consigo y me sale bien, porque esto de las tecnologías a veces no nos ayuda. En principio deberíais ver ya la pantalla, la presentación, perfecto. Pues nada, vamos a empezar con esta primera parte sobre el por qué estamos realizando, ¿no?, este proyecto en educación primaria, por qué apostamos por la orientación académica y profesional en educación primaria. Antes de todo, quería pues compartir con vosotros qué es lo que entendemos, ¿no?, por orientación académica y profesional. Y esta es la definición bueno, que utilizamos o que trabajamos a través pues, de la Unión Europea. Se trata de un proceso continuo que permite a los ciudadanos a cualquier edad, y a esto lo hemos remarcado en color azul pues para explicar, ¿no?, la importancia de empezar en edades muy tempranas y no dejarlo hasta el último momento, porque al final la orientación académica y profesional es un elemento, una medida, una herramienta de ayuda pues para trabajar y para poder tomar decisiones en materia de educación, formación, empleo y gestionar, ¿no?, el recorrido de nuestra vida personal y profesional pues con mucha más autoconfianza, con mucha más o más fundamentada, ¿no? Y en este sentido, pues entendemos, ¿no?, que la orientación académica y profesional es este proceso que tiene que ser pues, a lo largo de toda la vida para ayudar a las personas a identificar, a determinar pues, sus capacidades, sus intereses, sus competencias y así fomentar, ¿no?, esta toma de decisiones pues, más autónoma en la que cada uno y cada una se sienta seguro de sí mismo en el momento de tomar estas decisiones. Sabiendo, por supuesto, que cuando hablamos de orientar, ¿no?, a alumnado o empezar a trabajar la orientación con alumnado que está realizando la educación primaria, efectivamente no van a tener que tomar una decisión ya, pero sí que el empezar a trabajarlo antes pues nos permite abrir todas las posibilidades que ellos y ellas puedan tener y entender pues que se trata de explorar, de buscar, de mirar pues cuáles son las opciones que en ese momento les pueden interesar o les pueden parecer interesantes pues, de explorar o de jugar. ¿Por qué en educación primaria? Pues mirad, voy a compartir con vosotros diferentes estudios, diferentes datos, evidencias pues, para asegurar, ¿no?, bueno, que son evidencias que lo que nos permiten es pues, detectar la importancia de la educación de la orientación en educación primaria. Mirad, el primer dato que quería compartir con vosotros es que según la encuesta de población activa, bueno, que comparte el Ministerio de Educación, ¿no?, el porcentaje de abandono escolar prematuro en España es del 16%, el 16% en el año 2020. 530.000 personas abandonaron los estudios el año 2020 y abandonaron los estudios significa que lo dejaron antes de finalizar el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria. Esto implica abandonar los estudios antes de tercero de la ESO. Y aquí es donde vemos, ¿no?, la importancia de la orientación. Fijaros que es verdad que en función de la comunidad autónoma en la que nos fijemos, pues el porcentaje de abandono escolar prematuro es distinto.
¿vale? Pero, por ejemplo, pues en el caso de Cataluña tenemos un 17,4% en el año 2020. Es un porcentaje de alumnado muy, muy grande, teniendo en cuenta que también estamos por encima bueno, de muchos países europeos, ¿no? Y aquí es donde entra la orientación académica y profesional. ¿Por qué? Pues porque la orientación es una pieza clave en el abandono escolar prematuro. Nos permite trabajar toda la motivación, los intereses, entender, ¿no?, que se trata de una exploración que nos puede servir ahora, pero a lo largo de toda la vida y por lo tanto tenemos que entender la orientación como una herramienta que tenemos pues los agentes educativos, los orientadores y orientadoras, pues para motivar al alumnado y para ayudar a prevenir este abandono escolar prematuro. Otra de los datos que quería compartir con vosotros, y más vinculado también a esta perspectiva de género, es que solo un 7% de las niñas se visualiza como científica en el futuro. Estamos hablando de niñas entre 3 y 8 años. Solo un 7% se visualiza como científica en el futuro, ¿vale? Aquí tenemos otro problema, ¿no? Al final hay connotaciones o roles, ¿no?, de la sociedad que ya indican o que ya acompañan a las niñas y a los niños a entender cuáles son las profesiones que se supone que tendrán que ejercer ellos o ellas, y así pues estamos minvando o estamos digamos, como negando opciones a muchas de estas niñas y niños, ¿no? Y aquí tenemos muchísima información, por ejemplo, pues que el pensamiento de las niñas, ¿no?, a los 6, 7 años ya indica qué profesiones podrán ejercer y qué profesiones no se supone que no pueden ejercer porque las entienden más como profesiones masculinizadas, ¿no? Estamos hablando de un 7% de las niñas, es decir, partiendo de la base que tenemos un 100% de niños y niñas, de este 100% hay un porcentaje que son niñas. De estas niñas, solo el 7% se visualiza como científica en el futuro, ¿vale? Y aquí tenemos un reto importantísimo que es empezar a romper con con este condicionante de género, con este estereotipo de género que lo único que hace es cortar las alas o eliminar posibles caminos, posibles itinerarios para todas estas niñas. Aunque este es un dato especialmente relevante, tened en cuenta que lo mismo nos puede pasar con los niños, ¿no? Los niños ya imaginan sus profesiones vinculadas a las profesiones que tienen sus padres hombres o las digamos, las personas masculinas, ¿no?, lo que entienden como profesiones vinculadas al género masculino. Y pocos de ellos se ven en formaciones vinculadas pues al cuidado, ¿no?, a la ayuda, pues más, por ejemplo, a formaciones vinculadas al magisterio, a la cura de personas, etcétera. Y aunque el dato más relevante es que solo el 7% de las niñas se visualiza como científica, también lo podemos extrapolar a los niños, porque pocos niños se ven en formaciones o en profesiones que ahora mismo probablemente estén más feminizadas, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces cuando hablamos de la perspectiva de género parece que aquí solo entremos en acción las mujeres, las niñas, ¿no? Y es que aquí tenemos la parte importante de también trabajar este tema con los niños, porque ellos también tienen que romper con este estereotipo, ellos también tienen que entrar en esta dinámica, ¿no?, de entender que no hay profesiones para niños y profesiones para niñas, sino que aquí cada uno debe encontrar cuáles son sus competencias, sus habilidades y detectar pues sus puntos fuertes para poder pues tener una carrera o una trayectoria profesional y vital exitosa, entendiendo éxito cada uno como considere. Pero por eso aquí la importancia de trabajar tanto con niños y con niñas, y es que la orientación académica y profesional tiene el potencial de proporcionar a los niños y a las niñas la información precisa y relevante para desafiar estas ideas estereotipadas y mantener abiertas sus opciones. Un día escuchaba una conferencia
Coral Regí, y ella comentaba, ¿no?, de lo que se trata en la educación es de no podar las ganas de aprender de nuestros estudiantes, de nuestros niños y nuestras niñas. Y aquí la orientación tiene que tener el mismo objetivo, no podar las ganas de probar, de explorar y de imaginar nuestras personas en un futuro haciendo diferentes tareas, estén vinculadas o no, porque esto ya hemos empezado diciendo que tenemos que romper con ello, pues a diferentes géneros. Y por tanto de lo que se trata es de ayudar a estos niños y a estas niñas a confiar en ellos, a detectar sus habilidades, sus competencias, sus intereses, su personalidad, para pues intentar trazar un itinerario que se ajuste a su perfil. Otra de los datos que quería compartir con vosotros es que a partir de los 3 años los niños y las niñas ya relacionan los juguetes con su género. Y esta afirmación la hemos sacado pues de un estudio que tenéis aquí todas las referencias bibliográficas, un estudio a nivel europeo en el que, por ejemplo, pues nos salían diferentes también ejemplos o dibujos, ¿no? Un niño de 7 años que decía que le gusta jugar a básquet y que él será policía cuando sea mayor. Y en cambio tenemos a un dibujo de una niña, ¿no?, que explicaba pues que le gusta coger flores con su madre y que no, que los niños y las niñas no pueden jugar con los mismos juguetes, ¿no? Imaginaros cuando ya tenemos este pensamiento a los 8 años, es que probablemente no hemos ayudado los adultos, los agentes educativos, los orientadores y orientadoras a entender que de lo que se trata es de abrir todas las posibilidades y de que todos pues, podemos ser capaces de acceder a profesiones que nos puedan ser de interés. Así que aquí tenemos otro reto, porque es que a los 3 años que ya tengamos este pensamiento, o que los niños y las niñas ya tengan este pensamiento, es realmente un reto importante cuando estamos hablando, ¿no?, de empezar a trabajar la orientación académica y profesional en la educación primaria, y la educación primaria empieza a los 6 años, pues es que resulta que deberíamos empezarla mucho antes, ¿no?, para poder pues, romper con estos pensamientos y con estas ideas que a los 3 años los niños y las niñas ya tienen. Quería compartir con vosotros un vídeo, no sé si lo voy a poner y de todos modos me avisáis si no se escucha o si hay algo que no se ve bien. Veréis que es un vídeo que probablemente algunos de vosotros ya habréis visto, pero a ver qué es lo que os suscita y cómo podemos, ¿no?, un ejemplo de cómo podemos trabajar pues, la orientación o la exploración de profesiones con niños y niñas de primaria o más pequeños incluso. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. We're doing the firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. OK, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. OK, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my Everyone's on. stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Yeah, it's much better than the kids' one. Got him. Bien, este vídeo
es que es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de lo que podemos encontrarnos. Y además, a lo mejor en inglés es mucho más fácil, ¿no? Cuando hablamos de firefighter no estamos dibujando un género. A lo mejor en castellano pues nos podríamos delatar, ¿no?, si decimos bombero o bombera, y aquí pues ya el género está implícito un poco en la palabra, ¿no? En inglés no pasa esto, y de los 61 dibujos que hicieron, solo 5 dibujaron mujeres en un bombero o en un piloto de Fuerzas Armadas o en una cirujana, ¿no? Solo había 5 dibujos que fueran de género femenino, que fueran mujeres. Creo que este vídeo nos evidencia la necesidad imperiosa de empezar a trabajar la orientación académica y profesional en edades tempranas y no dejarla pues hasta la secundaria, ¿no? Bien, a ver, un momento, a ver si me deja pasar de página. Eso mismo quería compartir, ¿no? Al final la orientación académica y profesional ayuda a romper con el estereotipo de género, y no solo seguro que podemos decir que muchos más estereotipos, pero en este caso el de género es que es evidentísimo que está, digamos, capando las posibilidades a muchos de estos niños y niñas. Otra de los datos que quería compartir es que hay estudios que nos indican que hay una gran desconexión entre las carreras que más interesan a los niños y niñas de edades pues, más tempranas, ¿no?, de educación primaria, y las carreras o las profesiones que la economía necesita, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, estamos viviendo una situación extraordinaria que ha comportado muchísimos cambios en nuestra sociedad, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social, muchísimos cambios, y que no nos esperábamos ninguno de nosotros, que no nos esperábamos que íbamos a vivir. Pues aparte de esta situación de contexto que ha revolucionado todas nuestras situaciones, es que tenemos estudios que nos indican que desaparecerán 85 millones de profesiones en los próximos años y aparecerán 97 millones de nuevos roles profesionales. ¿Cómo puede ser que a nuestros niños y a nuestras niñas les sigan interesando las mismas profesiones, las mismas tareas? Probablemente porque no estamos haciendo el trabajo como deberíamos, probablemente porque no estamos dejando fluir la imaginación e inventar profesiones que seguro que aún no conocemos. Otros estudios, otras evidencias nos indican que el 85% de las profesiones más demandadas en 2030, y atención que para 2030 solo quedan pues 8 años y medio o 9 años si queremos alargarlo un poquito, el 85% de las profesiones más demandadas en 2030 aún no sabemos cuáles son. Por eso es importantísimo que podamos trabajar con estos niños y con estas niñas para abrir todas las posibilidades, para imaginar nuevas profesiones, porque ¿quién iba a decirnos hace 15 años que hoy existiría pues, el community manager o que hoy existirían personas que estarían trabajando con la inteligencia artificial? Y podemos hablar de situaciones en las que nos encontramos, por ejemplo, en educación secundaria obligatoria, chicos y chicas que nos dicen, es que a mí me gusta el teatro y me gusta la ciencia y no hay forma de unir estos dos intereses. Claro, cuando llegamos a educación secundaria obligatoria teniendo estos pensamientos, es que está claro que no hemos trabajado la orientación académica y profesional en edades tempranas para ayudarles a encontrar conexiones entre sus intereses. Porque a lo mejor se pueden dedicar a la comunicación científica, ¿no? Al compartir información científica, o pueden ayudar a todos estos investigadores o investigadoras que están compartiendo con nosotros pues, todos los datos y análisis y estudios que están haciendo, pues a poder presentarlos con mayor habilidades comunicativas. Por eso es importante empezar a trabajar la orientación académica y profesional cuanto antes, y en especial en la educación primaria. Así la orientación nos permite, como cuarto punto, explorar todas las oportunidades formativas y laborales que tienen a su alcance, y esto es de lo que se trata, de no podar estas opciones. Más estudios, más datos que quería compartir con vosotros, y es que según la OCDE el porcentaje de jóvenes que esperan trabajar en las 10 profesiones más comunes ha aumentado desde el año 2000. Es decir, del año 2000 al año 2018, que es en el que se hizo este estudio, la media de personas, el porcentaje de personas que quería seguir dedicándose o trabajar
en las mismas 10 profesiones había aumentado del 43% al 46%, un 3% más de personas querían trabajar en estas mismas 10 profesiones. Y es que al final las profesiones, muchas de ellas se van a automatizar, el 50% de las profesiones estarán automatizadas en el año 2025. Será necesario desarrollar nuevas competencias para la gestión de la carrera profesional y esto nos indica que es importantísimo abrir las posibilidades. No puede ser que haya aumentado este porcentaje de personas que quieren trabajar en las mismas profesiones cuando sabemos que las profesiones, muchas de ellas, van a evolucionar, van a desaparecer y aparecerán de nuevas. Y aquí es también importantísimo, ¿no?, poder pues abrir estas posibilidades y trabajar las competencias para la gestión de la carrera profesional, porque a veces solo interpretamos la orientación académica y profesional como el explicar, ¿no?, las diferentes opciones formativas o las diferentes opciones profesionales. Y resulta que la orientación también nos permite hacer frente y adaptarnos al cambio, tomar decisiones y resolver problemas. Son habilidades, ¿no?, competencias que se pueden aprender. Y aquí también tenemos un reto importante, entender, ¿no?, todas estas competencias transversales como un aprendizaje básico para poder pues, ser ciudadanos activos y desarrollar y mantener nuestra trayectoria profesional y vital con éxito. Por eso la quinta afirmación que quería compartir con vosotros es que la orientación académica y profesional fomenta el desarrollo de las competencias para la gestión de la carrera profesional, competencias que van a tener y vamos a tener seguro todos y todas que utilizar pues, a lo largo de nuestra vida. Si queremos cambiar de objetivo, si de repente hemos descubierto nuevos intereses, si queremos mantener un trabajo, si hemos detectado pues, opciones formativas que pueden complementar. Al final, la orientación académica y profesional y todas las competencias que van asociadas, ¿no?, a este trabajo las podremos utilizar a lo largo de nuestra vida, entendiendo que el futuro es variable y que por lo tanto pues, van a poder aparecer diferentes situaciones o contextos que requieran de esta toma de decisiones. Más datos que quería compartir. Mirad, muchas veces hablamos, ¿no?, de la autoconfianza, del apoderamiento de los niños y las niñas, de darles autonomía, que es algo que ahora mismo pues, se está trabajando mucho en los centros educativos. Y es que resulta que tenemos estudios que nos indican que solo una tercera parte de los estudiantes de 8 años se siente seguro o segura de sí mismo. Solo un tercio de los estudiantes siente autoconfianza en sí mismo. Y sabemos, tenemos estudios que nos indican que los niños y las niñas que se sienten seguros intentan nuevas tareas, prueban nuevas experiencias y están motivados y comprometidos con el aprendizaje. Y aquí tenemos un poco un círculo, ¿no?, que se vuelve a unir con el primer dato que compartía con vosotros, que es el de que tenemos un 16% de abandono escolar prematuro en España. Sabiendo que a los 8 años solo un tercio de los alumnos se siente seguro de sí mismo y que esta seguridad en sí mismo también, en sí mismos o en sí mismas también tiene relación con la motivación o el compromiso que tengan con el aprendizaje, es que vemos clarísimamente que ya desde la educación primaria tenemos que empezar a trabajar estas competencias que en muchas ocasiones compramos o validamos de centros educativos, ¿no?, que comparten, pues que están trabajando en metodologías más competenciales para ayudar a sus alumnos y alumnas pues a evolucionar y a crecer, ¿no?, sintiéndose seguros y seguras de sí mismos. Y por eso es importante ver que este ciclo se junta, ¿no?, que cuanto más podamos trabajar la orientación académica y profesional en edades tempranas, probablemente más herramientas y más ayudas tendremos para erradicar o para minimizar el abandono escolar prematuro y fomentar pues, o ayudar a potenciar personas activas, ciudadanos activos, críticos y críticas que puedan pues, gestionar su trayectoria académica y profesional.
Por tanto, la orientación académica y profesional promueve la autoconfianza para tomar decisiones y no solo permite aprender a tomar decisiones vinculadas al ámbito académico o profesional, sino que todo el aprendizaje que la orientación académica y profesional pueda aportar en este ámbito también se podrá extrapolar en otras situaciones de toma de decisiones en futuras ocasiones. Por eso es importante ponerla en práctica desde edades muy tempranas. A través del juego, los niños y las niñas ensayan, practican y aprenden estrategias para la toma de decisiones y para la resolución de problemas, ¿no? Y por eso es importante, pues, el poder compartir o trabajar estas opciones formativas. Y ya para finalizar quería compartir con vosotros que es necesario trabajar para evitar que los niños y las niñas limiten sus opciones profesionales antes de tener la oportunidad de explorar a fondo el mundo de las profesiones del trabajo y comprender sus intereses personales. No podemos limitarles antes de que hayan tenido la oportunidad de poder trabajar, ¿no? O poder explorar todas estas opciones. Y lo último que quería compartir con vosotros es que, y es un poco una reflexión que nos ha venido o que hemos hecho a lo largo de la construcción de este proyecto, y es que todos somos conscientes, ¿no?, de la necesidad de incorporar, pues, la innovación pedagógica en el aula, de trabajar a través de nuevas metodologías que permitan al alumnado aprender de forma significativa. Apostamos muchas veces y compramos proyectos educativos que trabajan, ¿no?, a través de metodologías como el aprendizaje de servicio o como la gamificación o como el aprendizaje basado en problemas, porque creemos que estas metodologías son estrategias que fomentan el desarrollo y la puesta en práctica de competencias clave para su crecimiento integral, ¿no? Por ejemplo, involucramos las STEM, incorporamos, pues, todos estos diferentes metodologías, pero la pregunta es, ¿en qué momento hemos pensado que todos estos elementos que compramos y que somos conscientes de que realmente pueden hacer cambiar la práctica educativa, ¿en qué momento hemos pensado que están lejos de la orientación académica y profesional, ¿no? ¿En qué momento hemos pensado que podemos dejar la orientación académica y profesional para trabajarla en la educación secundaria obligatoria y más concretamente o más realistas, ¿no?, aún, si decimos que la orientación académica y profesional en la mayoría de los centros educativos solo se trabaja el último curso de educación secundaria obligatoria? Los datos avalan y explican perfectamente la necesidad de impulsar proyectos de orientación académica y profesional de calidad en los centros educativos, pero es que además explican y evidencian la necesidad de hacerlo en edades tempranas y, por lo tanto, si es posible, empezarlo en educación primaria. Y esta es la última reflexión que quería compartir con vosotros, ¿no? Una pregunta seguramente retórica de por qué estamos dejando la orientación académica y profesional fuera del currículum académico cuando en realidad es una herramienta que nos permite ayudar a crecer a nuestros alumnos, a nuestras alumnas en todos sus contextos y en todas sus facetas vitales. Pues nada, por mi parte esto es todo. Le doy la palabra a Rachel. Muchísimas gracias y seguimos. Dejo de compartir pantalla. Perfecto. Disculpa un momento. Ahora comparto pantalla. Dejo de compartir un momento, perdón, que el PowerPoint me ha fallado, así que ahora mientras se recupera os voy explicando.
el proyecto de Jobland es una asociación estratégica que es un proyecto subvencionado por la Unión Europea y es un proyecto que originalmente se diseñó para hacer de 2 años, pero se ha visto afectado, como todos los centros educativos en todo el mundo, por la pandemia. Entonces, nosotros adaptamos los recursos y las actividades del proyecto a esta realidad. Y hemos reinventado un poco qué es Jobland para adaptarnos y realizar recursos que esperemos que sea de utilidad para todos vosotros. Entonces, el proyecto incluye un consorcio internacional de 9 entidades de 6 países europeos. Dentro de este consorcio hay una variedad de entidades que están involucrados. Contamos con la coordinación de una entidad que se llama SEMPRAI de Rumanía, que sería similar quizás a los EAPS. Es una asociación, un organismo que unifica todos los orientadores y orientadoras de la ciudad de Bucarest a Rumanía y que trabajen en los centros, tanto a primaria como secundaria. Y ellos impulsan este consorcio internacional conjunto con universidades, por ejemplo, la Universidad de Via University College en Aarhus, a Dinamarca, y también la Universidad de Florencia, en Italia. También involucramos directamente, son socios del proyecto, 2 centros educativos de primaria, uno en Italia, en la ciudad de Maniago, y otro centro educativo en Turquía. Así que es un consorcio muy diverso, con experiencias y contextos y maneras de trabajar también muy diversa, y que nos ayuda a juntar todas estas perspectivas para realizar estos trabajos conjuntamente. También contamos, para complementar este consorcio, se complementa con entidades que se dediquen a la orientación académica y profesional, como es el Centro de Estudio Pluriversum a Italia, y también Cascade en Reino Unido, que se dedica a realizar recursos y herramientas para la orientación académica y profesional. Y por último, nosotros aquí ubicamos a Barcelona, que también nos dedicamos a la orientación académica y profesional. Como he comentado anteriormente, ha sido una aventura participativa que ha involucrado a escuelas, centros, orientadores y maestros, y también alumnos y alumnas de estos 9 países, pero además ha sido una aventura porque debido a la crisis del COVID-19 tuvimos que adaptar los recursos creados para llegar a los centros y para llegar a los profesionales y involucrar a los alumnos y alumnas en las actividades del proyecto. Y un poco, como decía Marta, de por qué queremos
realizar este proyecto, por qué se impulsó en su momento, y es sobre todo para ayudar a los alumnos, a los niños en su proceso, en su viaje de desarrollo, para poder ayudarlos a alcanzar todo su potencial. Y un concepto muy importante en Jobland es el aprendizaje para la carrera, que en inglés es Career Learning, el aprendizaje para la carrera que quiere un aprendizaje para poder gestionar la vida personal y profesional, las decisiones, el autoconocimiento, para poder gestionar todo este proceso y camino largo, desde las primeras edades en primaria. Y aquí, para el proyecto de Jobland, la definición del aprendizaje para la carrera es un proceso continuo, permanente, con contexto y un proceso transformativo en que los niños y niñas pueden experimentar y reflexionar sobre el mundo de la educación y la formación y también el mundo del trabajo, realizar estas conexiones y visualizar y ver diferentes tipos y maneras de vivir, y esto está todo relacionado con este autoconocimiento de uno mismo y también con los demás. No es un proceso de aprendizaje con un enfoque para tomar decisiones, sino un proceso, sobre todo en estas edades en primaria, para ampliar, para expandir horizontes y romper con estos estereotipos relacionados con la formación y el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué hemos realizado en este proyecto de Jobland y qué hemos conseguido? Entonces, pues entender las necesidades desde los centros de educación primaria que necesiten, qué recursos y modelos podemos desarrollar y ofrecerlos para poder empoderarlos, los maestros, maestras, orientadores y orientadoras, para poder mejorar esta orientación académica y profesional en todos los centros de primaria, primero en nuestro contexto de los socios de Jobland en estos 6 países, pero también en toda Europa. Vale, ahora os ofrezco una visión global de todos los productos y resultados realizados en estos 3 años, y espero poder compartir maneras de que veamos nosotros que puedan ser útiles para vosotros como profesionales y para vuestros centros. En el marco del proyecto, en este trabajo de 3 años, se han realizado 3 productos que se llaman en esta nomenclatura de los proyectos europeos unos productos intelectuales para poder ofrecer estos recursos y modelos para la orientación académica y profesional en primaria. El primero ha sido desarrollar un marco metodológico para el aprendizaje para la carrera con esta visión de la educación primaria. Hay marcos de habilidades para la gestión de la carrera profesional para sistemas globales, pero no están adaptadas, no han sido adaptadas a la educación primaria. Entonces, este fue un primer trabajo metodológico que se realizó. El segundo output, el segundo producto del proyecto es una propuesta de formación dirigida a orientadores y a profesores y maestros en aprendizaje para la carrera, el Career Education. Y el tercer producto es las unidades y actividades de Jobland
unidades para utilizar con los alumnos con materiales y también videotutoriales para usar en el aula con los alumnos de primaria de los diferentes cursos. Otro producto y un ejemplo claro de la adaptación que se realizó dentro del proyecto de Jobland es el juego de Jobland. Este juego, cuando lo diseñamos durante el 2019 y 2020, fue un tablero y un juego de cartas. Un juego de cartas con un tablero, un proceso. Una exploración de una ciudad de Jobland utilizando tarjetas y diferentes profesiones. Pero cuando vino el COVID-19 y se cerró los centros educativos, tuvimos que adaptar el juego de Jobland a las realidades y las restricciones existentes en los centros educativos en los diferentes países, donde en la educación primaria o no estaban realizando el curso de manera presencial o en este caso tenían prohibido compartir materiales entre los alumnos y jugar y compartir papel. Entonces, las tarjetas. Entonces se adaptó en este año, 2020-2021, el juego de Jobland y después os enseño. Cómo se ha realizado, transformado esta exploración de un mapa de una ciudad y todavía trabajando estas habilidades al digital, hacer una actividad que se puede realizar de manera a distancia, con un acompañamiento digital. ¿Vale? El quinto producto del proyecto de Jobland es el manual de aprendizaje profesional, aprendizaje para la carrera profesional, que es un manual dirigido a maestros y orientadores. Y el último producto es un webinar europeo que explora Jobland, el proyecto, y ofrece un debate y evidencia sobre la orientación académica y la importancia en la educación primaria. Entonces, ahora os detallo un poco de cada producto intelectual. Por ejemplo, en el primero realizamos unos grupos focales, entrevistas y una encuesta internacional sobre la orientación, qué se estaba realizando realmente en los centros de primaria en materia de orientación académica y profesional y qué son estas necesidades, qué son las necesidades de las y los profesionales. Pues ejemplos de actividades, un currículum claro de orientación o relacionar actividades y unidades de orientación con los requisitos curriculares, formación, recursos y especialmente recursos digitales, interactivos, gamificados. También mencionaron la necesidad de tener redes de otros profesionales, input, buenas prácticas para poder inspirar y fomentar la orientación académica y profesional en la educación primaria. También mencionaron la necesidad de soporte en la evaluación de las actividades que ya se realiza y para poder mejorarlos y adecuarlos para asegurar que están cumpliendo con sus objetivos. Y también mencionaron la importancia de contar con la implicación de todo el centro y comunidad educativa, de tener un acercamiento, un enfocamiento que va todos a la una, que van todos juntos para apostar para esta orientación académica y profesional en estas edades tempranas. ¿Vale?
el resultado de estos análisis de necesidades de las actividades existentes y de los marcos existentes a nivel europeo y de diferentes contextos nacionales de diferentes países, de estos marcos de competencias para las para la gestión de la carrera profesional o Career Management Skills en inglés, se ha realizado una adaptación de estas áreas de competencias a la educación primaria. Y se ha definido dentro del proyecto de Jobline nuestra propuesta de marco metodológico. Son 3 grandes áreas principales: la autogestión y autoconocimiento, la gestión de las relaciones, incluyendo las emociones y las interacciones, y el aprendizaje para el futuro. Cómo se puede preparar y aprender para el futuro. Y en cada área se han definido algunas competencias claras. Por ejemplo, dentro de la área de gestionar las relaciones, por ejemplo, se incluye la habilidad de encontrar información con el apoyo de otros, información sobre mis intereses y mis actividades que me gustan realizar. También la habilidad de comunicar con otros y también la habilidad de escuchar diferentes opiniones. Estos son ejemplos de este marco de competencias y nosotros entendemos la competencia como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, que es la definición que se utiliza a nivel europeo. El segundo producto es este programa y propuesta de formación dirigida a orientadores y orientadoras. Y esta formación se desarrolló por la universidad, el equipo de la Universidad de Florencia, que ya preparan futuras profesores y maestras y también orientadores y orientadoras, y se han diseñado esta formación para el aprendizaje para la carrera. Incluye 5 módulos. El primero es descubrir qué es el aprendizaje para la carrera, cómo atraer y realizar y implicar los alumnos dentro de este aprendizaje, cómo crear y co-crear utilizando el input y la participación de stakeholders, de otros miembros de la comunidad educativa, cómo co-crear este programa de aprendizaje para la carrera dentro del centro, cómo realizar la implementación y cómo evaluar y evolucionar, adaptar este programa de aprendizaje para la carrera. Y el proyecto de Jobline no solamente incluyó el diseño del contenido de este programa de formación, sino también la realización de una prueba piloto. Entonces, más de 75 profesionales se han involucrado en probar este programa de formación, al realizar las actividades, entonces, y testar y dar feedback sobre este programa de formación realmente innovador a nivel europeo en esta temática de aplicar las actividades de orientación en la educación primaria. Otro resultado y que para mí es uno de los más impactantes e importantes es el paquete de unidades educativas que se llama Diseñar mi futuro en conjunto, que son 30 unidades de orientación, que son actividades para este aprendizaje para la carrera,
Y cada unidad incluye la descripción detallada de la actividad, materiales y vínculos para material de apoyo para realizar la actividad y también algunos vídeos tutoriales y directrices, indicaciones para los profesores y los orientadores para llevarlos a cabo. Entonces, todas estas unidades están disponibles en este conjunto y mi compañera Cristina explicará en más detalle estas actividades más adelante en la sesión de hoy. El cuarto producto de Jobland es el juego. Como os he explicado antes, al inicio del proyecto se imaginó y estaba previsto realizar un juego más tradicional en papel, utilizando elementos de juego y trabajar en el trabajo en equipo, pero todavía con tarjetas físicas y un tablero físico. Se adaptó debido al COVID y el resultado realmente es muy interesante. Es un vídeo interactivo donde una orientadora te acompaña un viaje al Jobland y con una ficha disponible para bajar en PDF se explora la ciudad de Jobland y se realiza unas actividades para conocer profesiones que están en la ciudad de Jobland. Es una adaptación para que se ha podido realizar durante cumpliendo siempre con las restricciones y las normativas en los diferentes contextos delante del COVID-19. Otro producto, penúltimo, es el manual dirigido a orientadores y profesionales, maestras, para el aprendizaje para la carrera. Esto incluye el marco teórico sobre el aprendizaje para la carrera, las habilidades para la gestión de la carrera o los Career Management Skills, y también incluye reflexiones e inspiraciones para la práctica profesional, también explicando y argumentando por qué la gamificación y por qué vemos tan necesaria esta formación que se ha diseñado dentro del marco del proyecto. Y el último producto resultado de este proyecto es el Jobland Day, que fue un webinar europeo que realizamos el pasado 8 de junio con más de 140 participantes a través de los 6 países. El vídeo está disponible en el canal de YouTube de Jobland y que en su momento era visionario, un webinar planteado en 2018 cuando se diseñó el proyecto. Ahora en el 2020-2021 es algo que estamos más acostumbrados y que realmente estamos más o menos realizando hoy mismo, pero ha sido un momento para juntar estas visiones distintas de los diferentes representantes del consorcio europeo y realmente mostrar de manera virtual esta apuesta conjunta para mejorar la orientación en la educación primaria y también ayudarnos a inspirar a nuestros alumnos y alumnas. Vale, muchas gracias. Todos los productos de Jobland estarán disponibles en castellano, además están disponibles ya en inglés en la web de joblandproject.eu y están disponibles para descargar, para utilizar. Y ahora paso la palabra a la Cristina Caldas, para que os detalle más las
cómo realmente trabajamos la orientación académica y profesional. Y después explicar en detalle las unidades y recursos creados. Muchas gracias. Muchas gracias, Rachel. Y ahora, tal como os ha comentado Rachel, un momento, os voy a compartir la pantalla. A ver. Lo que necesito es que me deis permiso para abrir la cámara. Vale. Perfecto. Pues voy a compartiros. Un momento. Vale, pues un poco también siguiendo con lo que os han comentado mis compañeros, tanto Rachel como Marta, en la primera parte inicial, en la que os explicaba el porqué de la importancia de la orientación en primaria. En esta primera parte lo que os voy a explicar es el cómo trabajar la orientación en primaria a nivel de metodologías y también a nivel de ideas que podéis utilizar. También un poco extraído de todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo el proyecto y con la elaboración de las diferentes unidades didácticas, ¿vale? A nivel de contexto, un poco para situarnos, ¿no? Y vincularlo también con lo que os ha comentado Marta al inicio, la importancia de la orientación y el plan de acción tutorial, ¿no? La idea de que se trabaje la orientación, desde las normativas aparece dicha necesidad y la necesidad de que existan actividades y recursos o acciones dentro de lo que es el plan de acción para trabajar con el alumnado, tanto a nivel individual como a nivel de grupo clase, y por lo tanto dicha labor orienta el proceso educativo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por lo tanto, partimos de la idea de que a nivel de currículum la necesidad de que se trabaje, ¿no? Todo este abanico de posibilidades. Os pongo ahora también unas frases a nivel también de reflexión, ¿no? Y el porqué también de la orientación y cuanto antes la empecemos a trabajar, pues qué supone, ¿no? La frase dicha por Séneca de no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, ¿no? Es el ejemplo claro de la desorientación. Por lo tanto, todas las actividades, todo el diseño, toda la planificación que se vaya a realizar en cuanto a actividades de orientación, en este caso centradas en edades más tempranas, lo que tenemos que hacer es sobre todo empoderar y dar alas, ¿no? para poner ese viento que sea favorable para el propio alumno. No es como la idea que os planteamos de si le has pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada, ¿no? Es decir, si a un alumno le das la respuesta, la píndola exacta en ese momento, pero no le das las herramientas ni los recursos necesarios para que realice la reflexión, pues tendrá respuesta ese día, pero el día de mañana que esté solo o sola no tendrá las herramientas. Por lo tanto, aquí la idea de enseñarles a pescar, porque al final lo que haces es nutrir toda su vida, ¿no? Y entonces, desde edades primarias, a través de diferentes tipos de actividad, de forma inconsciente, de forma natural, lo que vamos haciendo al ir trabajándolo es aportando una serie de aptitudes, de habilidades, de conocimientos, de destrezas al propio alumno, que lo que permitirá es que las vaya desarrollando y a medida que va creciendo adaptamos las actividades y las acciones, pero que les permita pues darles estas alas y tener estos recursos para que les pueda funcionar a lo largo y ancho de la vida. Y también la necesidad, ¿no? de la orientación con la idea de cuando son más maduros, más mayores, el hecho de no estamos preparados y preparadas, ¿no? Más justificación aún en sí de la importancia de que haya orientación en edades tempranas para que no se encuentren en esa situación. ¿Por qué se encuentran en esa situación? Porque hasta ahora no se ha trabajado. Por lo tanto, vamos a entrar ahora en esta parte del por qué la importancia de trabajarla y con qué metodologías. La finalidad de la orientación y la tutoría en la etapa de educación primaria tiene una serie de ideas.
y de aspectos claves e importantes a trabajar, que algunos de ellos, pues Marta también os ha estado comentando, ¿no? La importancia de favorecer la adaptación del alumnado, por lo tanto que sea también el entorno en el que se encuentran, gracias a la orientación y a las diferentes actividades que se vayan a desarrollar, lo que les estamos dando es todos estos recursos, todas estas herramientas que le van a permitir adaptarse a las situaciones con las que se vaya encontrando a lo largo de su etapa escolar y a posteriori, ¿no? Porque al final es esta mochila que vamos a ir llenando a través de todas estas acciones. La orientación en primaria tiene una finalidad de atención, tal como os decía, a nivel de poder realizar un seguimiento personalizado y también a nivel de grupo clase, permite y nos ayuda a través de las actividades potenciar habilidades, todo el tema de la autonomía, tal como os planteamos aquí, ¿no? La adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, el disponer de estrategias, de técnicas de trabajo, de cómo desarrollar. Al final es ir potenciando toda esta mochila, es decir, todas las actividades que vamos a plantear, a crear y a diseñar, tienen que tener este objetivo, ¿no? Es decir, que al final vayan marcando, en el sentido de que vayan dejando huella en ellos, en sus habilidades, en sus competencias, e irlas potenciando y sobre todo también tomando conciencia de todo este potencial, estas habilidades, estas competencias que tengan, e irlas trabajando. Y también pues estas actividades nos ayudarán a ver pues, si hay alguna actividad, alguna habilidad o alguna competencia que no tenemos potenciada en este sentido, la tenemos más mermada, pues ayudará al alumnado al poder pues, trabajarlas y irlas creciendo, ¿no? La orientación en primaria contribuye a la equidad de la educación, la idea de romper las barreras de desigualdades y la inclusión social. Por lo tanto, las actividades que se vayan a desarrollar también tienen que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Sobre todo para romper con desigualdades. Añadiría que lo tenemos en el último punto a nivel de desigualdades con el romper los estereotipos y por lo tanto todo el trabajo de género que tal como os ha comentado Marta al inicio de la sesión con los datos, ¿no? De que desde bien jóvenes pues ya ven hacia dónde no ir, hacia dónde sí, ¿no? Por estas marcaciones del entorno también que se van encontrando. La orientación y, por lo tanto, permite en primaria impulsar medidas organizativas y curriculares. Por lo tanto, aquí incluiríamos lo que son las actividades y también estas actividades que se vayan a realizar deben tener a nivel de conceptualización y a nivel de creación de estas actividades vínculos de colaboración y cooperación entre el centro y las familias del alumnado y el entorno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta comunidad también es de cara al planteamiento de las actividades, tener en cuenta la colaboración pues, también externa de las familias y que también pues, tienen aquí un papel de acompañantes en todo el ejercicio, ¿no? Y, digamos, claramente, ¿no? Tal como hemos estado comentando, la orientación en edades primarias, en este caso en el que nos encontramos, también ayuda a transición entre etapas educativas, que si hablamos de transiciones, pues cuando acaban sexto hasta primero, pues cuando van a empezar la educación secundaria obligatoria, aquí no hay una difícil toma de decisiones, pero sí que, tal como decía, todas estas actividades van facilitando, tienen que estar diseñadas y planteadas también con este objetivo de que al final ayuden al alumnado en la transición entre las diferentes etapas educativas. Por lo tanto, una mayor dedicación de la orientación educativa en la educación primaria es necesaria, es primordial, ya que, tal como os comentaba también Marta, es donde se detectan, ¿no? a nivel conductual, personal, de desarrollo, todas las dimensiones que al final integran la persona y que al final también la persona es cuando, el individuo es cuando está menos cuarteado y condicionado, por lo tanto es más libre en cuanto a lo que va a realizar, ¿no? Entonces las actividades tienen que tener también esta dimensión, ¿no? Porque la orientación al final lo que va a favorecer es este proceso de maduración personal y social y vinculado hacia la orientación educativa. Sí que es cierto que a veces asusta, ¿no? Cuando hablamos vamos a hacer actividades de orientación o vamos a plantear actividades de orientación académica y profesional en primaria, en sexto a veces pues resulta más fácil, ¿no? Más comprensible. Pero cuando hablamos del primer ciclo de educación primaria, pues a veces pues puede extrañar, ¿no? Es decir, este planteamiento. Sobre todo porque
porque muchas veces caemos en el error de diseñar o plantear actividades pensando en elección de itinerarios, en elección de opciones formativas. Entonces, lo que vamos a trabajar, ¿no? El objetivo de las actividades en este caso tienen que ir más vinculadas a la parte de la propia persona, a la parte de la exploración, ¿no? Y al igual que hacemos tantas actividades a nivel escolar en la cual el alumnado pues, se describe a sí mismo o hace una descripción física de alguien, pues lo que hay que trabajar es toda esta parte, ¿no? Del mirarse en el espejo e ir conociéndose a uno mismo. Por lo tanto, todas las actividades enfocadas hacia esta dimensión, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo han de ser, ¿no? Factores claves o ideas clave que tienen que, ¿no? Pinceladas necesarias que han de tener cuando diseñamos, ¿no? Cómo han de ser estas actividades. Un aspecto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la edad, es el hecho de que ha de ser una actividad de aprendizaje vivencial, no de ser nada magistral. Añado la palabra del juego, del aprender jugando, ¿de acuerdo? Y por lo tanto de ser vivencial en el sentido de no pasar todo a fichas o a test o a ejercicios más tradicionales en este sentido, sino ir más a la tipología de actividades y de juego que el alumnado desarrolla en su día a día, ¿no? Es decir, cuando nos vemos en el patio, el tipo de juego, un juego simbólico, por lo tanto es muy importante que sean vivenciales. ¿Por qué? Porque es la manera en la que ellos van a ir tomando más conciencia, ¿no? Hacia un papel, hacia un test, por ejemplo, aquí no va a haber conciencia, pues me está haciendo unas preguntas y no reflexiona mucho, ¿no? En este sentido, pero si es vivencial, yo pongo en práctica aspectos míos como persona y tomo conciencia de esta ejecución y por lo tanto voy realizando un aprendizaje significativo de estas actividades. El tipo de actividades. El diseño de la actividad se puede implementar en grupos grandes y a nivel individual y en grupos reducidos. Por lo tanto, esto también nos abre un abanico muy grande de la tipología, ¿no? Y de metodologías que podemos utilizar, ¿no? Desde realizar, planear acciones, a realizar en grupo grande, que después pondremos algunos ejemplos, ejercicios en pequeño grupo y siempre con este tono de realizar pues, un aprendizaje vivencial, ¿no? Y la importancia de que sean actividades diseñadas en grupo y no únicamente a nivel individual, porque al fin y al cabo es la manera de poner más, de una forma más evidente y en práctica, por ejemplo, pues sus competencias, ¿no? Que no pues yo mismo conmigo mismo y a través de un papel. En el mismo diseño de la actividad, del reto, ha de haber pues, un objetivo de aprendizaje profesional. Por lo tanto, tiene que tener una finalidad, el porqué de la actividad que vamos a realizar, ¿no? Respecto a la lógica del juego, tal como os comentaba, la idea de grupos grandes o grupos más reducidos, la importancia de introducir elementos colaborativos entre ellos, ¿no? Y aquí entran todo el sello de competencias del trabajo en equipo, van a poder ver las competencias que ponen en juego. Por lo tanto, insistimos mucho en el caso de las actividades del cómo trabajar la orientación en primaria, si la comparásemos con una orientación en secundaria que ya va más a un nivel individual en la mayoría de los casos, a medida que va pasando las etapas. En este caso es importante que sean actividades de grupo y de elementos colaborativos entre todos y que permite este doble juego entre el elemento individual, yo como individuo, y dentro de lo que es la comunidad del grupo clase. Importante que el tipo y la dificultad del reto o actividad que se vaya a realizar se adapte a la edad y las características del alumnado. Lo que no podemos hacer es plantear el mismo tipo de actividad si estamos hablando de un grupo clase de primer ciclo, primero, segundo, que si estamos hablando con un tercer ciclo de educación primaria. Es decir, las actividades deben de estar diseñadas teniendo en cuenta las necesidades y las características del alumnado. Eso también nos viene a ayudar en la idea de cuando se diseñe, por ejemplo, pues este plan de acción, un plan de acción transversal a lo largo de
de la primaria, ¿no? Es decir, de cara al cómo trabajar la orientación con esta dimensión desde primero de primaria hasta sexto de primaria, ¿no? Y tener esta evolución de las actividades. De esta manera, al realizar un diseño de actividad de esta forma más transversal a lo largo de la etapa, de la etapa educativa, lo que va a facilitar es el desarrollo del alumno en cuanto a orientación, autoconocimiento y en cuanto a darles autonomía respecto a la toma de decisiones. Por lo tanto, importante, ¿no? Es decir, matizar la dificultad de la actividad, de la tipología, la metodología, los recursos utilizados, teniendo en cuenta pues, el target, ¿no? Al cual nos vamos a dirigir. ¿Cómo han de ser las actividades? Aquí ideas, ¿no? Es decir, importante, han de ser actividades gamificadas. La idea del juego, tal como os decía, porque al final el juego lo que permite es, ¿no? Es decir, un poco acaba derivando en que sean actividades motivadas, que sean motivadoras hacia al alumnado, que sean estimulantes, que sean dinámicas, ¿no? Es decir, que al final permiten todas, ¿no? Es decir, la gamificación facilita, ¿no? Y hace que fluya la orientación y que sea de una forma natural, que al final es como tienen que ser estas actividades y el trabajo de la orientación en primaria. Por lo tanto, es muy importante la gamificación de las actividades. ¿Por qué? Porque al final también es nuestra ventana de entrada al alumnado y será la manera que vayamos a conseguir que hagan una inmersión más profunda de lo que, ¿no? de la dedicación que le vayan a hacer, ¿no? Y que al final le puedan también sacar más partido y más provecho en todos los aprendizajes que vayan haciendo, ¿no? Con la idea de que es el aprender jugando, ¿no? Aquí la importancia. Han de ser actividades inspiradoras, por lo tanto, abrir mente y de cara, por ejemplo, a los ejemplos pues, que se vayan a trabajar, ¿no? Si vamos a realizar actividades vinculadas con exploración de profesiones, pues con la idea de profesiones que aún no existen, ¿no? Y no solamente la parte tradicional e inspiradoras de que ellos pueden, ¿no? Y que a lo mejor pues aún hay cosas que no están escritas, dinámicas, porque requiere que sean activas en este sentido, no rutinaria, ¿no? Lo que vamos a hacer, sobre todo porque va a mermar pues, la atención y la estimulación al final que van a tener sobre la actividad. Cuando hablamos de actividades diversificadas, que toquen varias teclas de exploración y, tal como decíamos, diversificadas de cara a las diferentes edades, por lo tanto, en función de la etapa y en ese sentido, pues que sean estimulantes, ¿no? Engrescadoras de cara al alumnado. Reflexivas. Hablamos de juego, pero que llevan a la reflexión. Por lo tanto, no se trata únicamente de diseñar una actividad de jugar y ya está, sino que luego tiene que haber pues, una parte de reflexión y de análisis de qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos obtenido. Por lo tanto, darle sentido a la actividad, a lo que ha sucedido en dicha acción y reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque así lo que conseguimos es que esta adquisición inconsciente de según qué aprendizajes y según, ¿no? sobre autoconocimiento, por ejemplo, pues que vayan tomando también conciencia al respecto. Han de ser integradas en el currículum, tal como hablábamos, pero desde el plan de acción tutorial, interdisciplinares, a nivel de tocar diferentes teclas, constantes, lo que hablábamos antes, de que no como cosas puntuales, sino que al final pues tengan un significado. El hecho de que sean constantes va a permitir que el proceso evolutivo facilite, ¿no? todo este acompañamiento pues, al alumnado y por lo tanto la constancia ayuda. Si las hacemos de forma puntuales, pues a lo mejor es posible que algunos aspectos pues, queden más cojos que otros, ¿no? Y sobre todo en función de la etapa en la que se encuentren, en la que vayamos a hacer, será muy, muy importante. Participativas. Si hablamos de gamificación, participativas en las que ellos se han de involucrar, en la que ellos han de realizar una acción, no es escuchar, sino que han de participar y por lo tanto importante también tenerlo en cuenta, que al final y al cabo pues, también serán
motivadoras, tal como os comentaba. Hablamos de transversales, que toque diferentes aspectos y la importancia pues, de que sean planificadas, ¿no? y organizadas. Seguimos en este sentido y lo que os quería pues, seguir ampliando es las actividades de educación de primaria a nivel de contenido, ¿no? Es decir, qué tipología, qué cosas y de qué aspectos son las que deben de tener, ¿no? y hacia dónde deben de dirigirse. Han de ser actividades que, tal como os ponemos aquí, favorezcan el proceso de maduración. Por lo tanto, con lo que hemos comentado de reflexión, de análisis, ¿no? Que le ayude al alumnado en la toma de decisiones mediante, tal como os ponemos aquí, ejemplos de actividades. Ponemos el ejemplo de la hora de la tutoría, hablando desde el plan de acción, pero podemos encabir algunas de las actividades que vayamos a realizar en alguna de las materias, porque a lo mejor por contenido pues podemos introducirlo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? El hecho, pues si estamos trabajando en el área social, los sectores profesionales, pues desde aquí trabajar las profesiones, ¿no? Y por ejemplo también esta parte de que decíamos de transversal. Han de ser actividades que fomenten interés y motivación, y han de ser actividades que potencien, ¿no? el conocimiento, aprender cosas de uno mismo y la importancia de este aprendizaje significativo. Han de ser actividades de realizar actividades concretas y cortas, ¿vale? Y el tema de cortas también tenerlo en cuenta en función del target, de la edad a la cual nos dirigimos, por el tema de atención y de la dificultad que esto pueda suponer y que sean motivadoras, tal como os comentaba antes, ¿no? Y proporcionar experiencias directas, lo que decíamos, de que ha de ser vivencial, para un mayor conocimiento del entorno, ¿no? Es decir, en dónde estoy y explorar, ¿no? Que sea, tal como os comentaba, ¿no? Es decir, vivencial, que permita la exploración y que permita que esta exploración al final pues, sea un poco el pez que se muerde la cola en el sentido de querer más, ¿no? Y continuar con estas experiencias. Las actividades han de ser facilitadas para que el alumno aprenda a ser autónomo, responsable y crítico consigo mismo, ¿no? Por tanto, esta toma de conciencia. Han de permitir, ¿no? Es decir, que aprender a poner en práctica las diferentes competencias transversales. Entonces, las actividades han de hacer que las tengan que poner en práctica, como decíamos, a través del juego, del dinamismo, ¿no? Ponerlas en práctica. Inicialmente, ponerlas en práctica de una forma inconsciente e innata, ¿no? Pero lo que hablábamos, ¿no? Si luego hay una reflexión, pues ayuda a la toma de conciencia de ello y por lo tanto a ir realizando un aprendizaje significativo al respecto, ¿no? Y por tanto ponerlas en práctica, porque al poner en práctica las competencias transversales es la manera más fácil de evidenciarlas y de tomar conciencia de ellas. Y por lo tanto las actividades han de también permitir que el alumno aprenda y conozca sus intereses. Al fin y al cabo hablamos de autoconocimiento, ¿no? Porque la tipología de contenidos como han de ser actividades de autoconocimiento, de autoexploración, actividades de exploración del mercado, del mundo de las profesiones, próximas, lejanas, futuras, presentes, pasadas, exploración. Por lo tanto, conocer el mundo de las profesiones. Y han de ser actividades que fomenten la toma de decisiones, ¿no? El poder fomentar, ¿no? Y el que vayan adquiriendo el aprender a tomar decisiones es a través de esas actividades vivenciales, a través del autoconocimiento, ¿no? Va cogido de la mano, ¿no? Es decir, todo esto facilita, ¿no? El poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo me conozco bien a mí mismo, si yo conozco qué es lo que hay y exploro el entorno, tengo las herramientas al final necesarias, ¿no? Para poder poner en práctica todo esto y por lo tanto la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la tipología de actividades también van a ser actividades en las que tengan que tomarse en la situación de haber de tomar decisiones en este sentido. A nivel de metodología, tal como decíamos, ha de ser vivencial. El diseño de la actividad ha de poderse implementar, no, perdón, que esto os lo he puesto antes, disculpad, aquí.
¿vale? Tipologías de juego, ¿vale? Juegos que han de ser juegos, cuando hablamos de gamificación, han de ser juegos que muestren valores relacionados con las profesiones, el mundo del trabajo, el desarrollo personal y el profesional, ¿no? Y entonces aquí, pues, ¿no? Las competencias, las habilidades y ponerlas en práctica. Han de haber juegos que muestren, ¿no? Y trabajar el tema de creencias, estereotipos relacionados con las profesiones y el mundo de trabajo. Por lo tanto, trabajar pues, ¿no? Para romper con esta parte de estereotipos. Por lo tanto, realizar juegos en este sentido. Y es importante, con este punto de la observación de juegos que los niños juegan espontáneamente, porque desde aquí es una manera muy fácil también de ver la tipología de dinámica y os puede ser pues, de gran utilidad para realizarlo. A nivel de objetivos, las actividades estas actividades del cómo trabajarlas han de tener unos objetivos, ¿no? Nosotros ahora os planteamos como 4 grandes objetivos que la actividad que vamos a hacer, pues no todas las actividades engloben los 4 objetivos, pero sí como, ¿no? A través de diferentes actividades. Tenemos construir un vocabulario compartido relacionado con la carrera, que exploren las creencias relacionadas con la carrera, y cuando hablamos de carrera, ¿no? Es decir, de trayectoria de la vida, ¿vale? Y el conocimiento previo, y exploración y compartir experiencias relacionadas con la trayectoria, y han de ser, ¿no? Tienen que tener como objetivo que sea un experimento activo, ¿vale? Os pongo algunos ejemplos muy rápidamente, luego entraremos en algunos más en concreto, ¿de acuerdo? De cómo trabajar, ¿no? Tipologías de actividad. Si hablamos de construir un vocabulario compartir relacionado con la carrera, hablamos de poder realizar pues, un glosario y para que se familiaricen, ¿no? Y con el vocabulario al final puede ser pues, un crucigrama o a través de sopas de letras, al final es a través de juegos, realización de rankings, ¿no? de profesiones, que os pongamos de ejemplo, profesiones cruciales en el 2021, pero profesiones futuras, ¿qué profesiones creéis que se construirán o que aparecerán? ¿No? Entonces, sobre todo el enriquecimiento es importante, que también las actividades que se vayan a trabajar le doten al alumnado de este conocimiento de vocabulario, ¿no? Relacionado pues, con el mercado de las profesiones y del entorno laboral, vinculada, por ejemplo, a nivel de experiencias relacionadas con la carrera y el conocimiento previo. Tenemos estas que no son tan gamificadas, pues entraremos, ¿no? De cuestiones relacionadas con la carrera, con la trayectoria profesional o de conocimiento, de exploración, de qué conoces de estas profesiones, la creación de debates y la importancia del juego de roles. Pensar que al final con el juego de roles, al final lo que conseguimos es toda esta parte vivencial por parte del alumnado, que permite pues eso, poner en práctica, ¿no? Situarse y hacer estas simulaciones de la realidad, ¿no? Que también tan necesarias. El explorar y compartir experiencias relacionadas con la carrera, pues narración de historias, de historias o de situaciones o vivencias de entornos profesionales, y volvemos en este bloque de aquí con todo el juego de roles vinculados con la trayectoria profesional. La realización de simulaciones, resolución de problemas. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Pues mamá está en el extranjero por trabajo. ¿Cómo lo gestionamos? Aquí no estamos hablando de una profesión, sino que estamos hablando de vivencias cotidianas y reales de su día a día, ¿no? Pues a través de estas simulaciones de problemas podemos trabajar, ¿no? Toda esta parte pues también de autoconocimiento, de cómo lo gestiono, ¿no? Y qué herramientas pongo yo en práctica para hacer frente al respecto. La realización de actividades de participación en las que se tengan en cuenta la involucración de profesionales externos, familias, ¿no? Pues que vengan a explicar sus trayectorias, sus vivencias, sus itinerarios, ¿no? Esta parte pues, de explorar, o a través de cuestionarios, ¿no? En esta tarea etnográfica, de hacer observación y de análisis de profesiones, por ejemplo, pues del entorno o de ir un poquito más allá.
Entonces, otros ejemplos de actividades, ¿no? Vincular en este último punto el hecho, pues eso, de uno o varios profesores que están en el centro educativo y el alumno pues realiza una serie de preguntas para tratar de adivinar el trabajo de esa persona, ¿no? A través de pistas. No es que la persona venga y le explique su trayectoria, sino pues a través de pistas. Por lo tanto, introducimos el juego, ¿no? Es un poco el juego del detective. Que muchas veces en edades más primarias, en educación infantil, por ejemplo, es una manera de trabajo en el aula. Visitas al lugar de trabajo, ¿no? Es decir, si hacemos visitas pues, a empresas, a entornos profesionales, pues eso lo que va a dar es una visión, no ver lo que fabrican, sino pues familiarse con el entorno de la profesión, ¿no? y de cómo funciona y qué perfiles profesionales hay, teniendo siempre en cuenta la idea de vincularlo pues, a la edad en la que está, ¿no? Y por lo tanto, pues hacer sesiones de preguntas, grupos, talleres a lo mejor en las que puedan poner en práctica, ¿no? Tareas o funciones que se desarrollan en ese entorno profesional y luego pues de esa redonda donde explicar el trabajo o trayectoria profesional de diferentes profesionales. Otras maneras de poderla trabajar, otros ejemplos de actividades, ¿no? Es decir, ahora os ponemos aquí este ejemplo de trabajar la orientación a través de las metodologías de Breakout Edu o de Escape Room, ¿no? Donde los alumnos pues, tienen el reto, hablamos del reto de decidir y han de salir pues, de este despacho, ¿no? Y aquí que van a tener que poner, pues van a tener que resolver toda una serie de desafíos y poner en práctica los 3 elementos principales, ¿no? De la toma de decisiones. Por tanto, se trabaja el autoconocimiento, hablamos de la exploración de la oferta formativa, del mundo laboral. Por tanto, a través de esta tipología, esta dinámica de juego, lo que podemos, ¿no? lo que conseguimos es, ¿no? que vayan tomando conciencia pues, de estos 3 elementos del proceso de toma de decisiones. Otros ejemplos de ideas y de juegos, ¿no? Lo que os presentamos aquí es el GEM, es el GEM Game, que es un juego que se diseñó para un proyecto europeo, en el cual aquí el alumnado lo que se encuentra es en esta parte vivencial de dilemas, ¿no? Es decir, entran, escogen una profesión y a través, ¿no? Es decir, científica. ¿Y qué se plantean aquí? Van sucediendo cosas que se pueden encontrar en el día a día. Entonces, es a través de la evidencia ante este dilema, ante esta situación, yo cómo reacciono, ¿no? Pues es este tipo de juego, ¿no? En el que a través, en este caso, de los elementos TIC, ¿no? Desde a nivel virtual, pues pueden ir trabajando esta exploración de las profesiones y exploración, y entonces ponen aquí en juego las competencias, ¿no? Se tratan en total de 7 competencias, entonces en función de cómo hayas ido tú gestionando los dilemas, pues el alumnado al final puede ir viendo qué competencias pues ha ido asumiendo. Otros ejemplos de cómo trabajar la orientación primaria, os pongo un ejemplo que es la ciudad dels somnis, la ciudad de los sueños, que es la evolución de lo que era anteriormente, lo que era el Saló de la Infancia en Barcelona, que al final el objetivo es esta parte vivencial, tal como veis aquí, pues que creamos una ciudad para niños y al final lo que desarrollan son esos roles directamente de los profesionales, ¿no? Y por lo tanto esta parte vivencial a través del juego y que a ellos también les entusiasma, ¿no? De esta conectividad con el mundo laboral. Y a nivel de recomendaciones un poco para cerrar este primer bloque, es importante pues, que sean, tal como os comentaba antes, juegos vinculados a creencias, valores, trabajar toda la parte de estereotipos y, por lo tanto, fomentar importante la reflexión al respecto. Juegos en el que exploramos las profesiones del pasado relacionadas con las profesiones del presente, por lo tanto, de conocimiento del entorno, vinculadas a profesiones del futuro. Es importante involucrar al alumnado en la investigación sobre profesiones del pasado, del presente y del futuro, por lo tanto, que exploren, ¿no? A través de cuestionarios de investigador, tal como decíamos, a través de quiz, a través de entrevistas, a través de visitas, a través de diferentes tipos de juego.
buscar todo el tema de estereotipos y sobre todo, muy importante, tal como os decía antes, en no olvidar una sesión de preguntas, ¿no? En el sentido de la importancia de la reflexión. Por lo tanto, cuando el cómo trabajamos la orientación a través de todas estas ideas que os hemos ido mostrando, la importancia de que siempre es necesario, ¿no? Es recomendable que haya una parte de reflexión a posteriori de las acciones que se vayan haciendo para ir haciendo esa toma de conciencia, ¿no? Y adquisición y de todo este aprendizaje significativo que inicialmente es más inconsciente y hacer este clic, ¿no? Hacia ese aprendizaje significativo y al final pues ir empoderando pues al alumnado con toda esta adquisición de competencias y de habilidades y de conocimiento de uno mismo. Muchas gracias por esta primera parte. Voy a dejar un momento de compartir y voy a pasar a la última parte, que es mostraros las unidades de aprendizaje. Rachel os ha estado comentando todo lo que era el proyecto Jobland, los diferentes elementos y productos que se han acabado diseñando. Y en este caso yo me voy a centrar en el bloque número 3, en el Design My Future, que es toda la parte de las unidades didácticas y las actividades que se han realizado. ¿Vale? Un momento. No sé por qué. A ver, que os lo comparto. Vale. Entonces, objetivos, ¿no? del bloque 3, en este caso. La idea, la importancia, ¿no? El objetivo de este bloque del proyecto era diseñar todo un seguido de unidades de aprendizaje que estén vinculadas al currículum y diseñar ejemplos de unidades de aprendizaje personal claves, ¿no? Y por lo tanto toda una serie de elementos a través de actividades que ahora también os presentaremos y todo un seguido de material con esta creación de materiales y de recursos de estas unidades de aprendizaje para trabajar la orientación en primaria. La parte del Design My Future, el proyecto ha creado al final toda una serie de unidades educativas que pueden ser utilizadas por el equipo docente, ¿de acuerdo? Y por la parte de orientación. Son todo un sello de propuestas, de intervenciones, ¿no? De actividades para que los alumnos pues, realicen. Todas estas unidades didácticas que se han creado, se han diseñado primeramente unas fichas pedagógicas, se han diseñado toda una serie de materiales de apoyo, toda lo que es la parte de vídeo, unos vídeos tutoriales que después os mostraremos uno, más todas las directrices y herramientas de evaluación para el docente. Por lo tanto, están vinculadas a todo el seguimiento. Un poco lo que os enseño ahora es el marco sobre el cual están agrupadas las actividades. En este caso, como veis en esta parte de aquí, ¿vale? Lo que tenemos son los niveles de edad, en nuestro caso, ¿no? Por los primer ciclo de primaria, segundo ciclo y tercer ciclo. Y lo que tenemos aquí, que decimos los themes áreas, ¿vale? Estas áreas que tenemos aquí son sobre las cuales los ítems sobre los cuales se han fundamentado las actividades a través de las evidencias, que son unas áreas que se diseñaron a través del proyecto LEADER, que también pues, os animamos a que visitéis su página web. Entonces, lo que tenéis aquí es el número total de acciones realizadas en cada uno de los bloques, ¿no? Como veis, en el diseño de estas unidades se diseñó de forma transversal, tal como os comentábamos. Por lo tanto, todos los ítems se trabajan en todos los grupos de edad con diferentes números de actividades y, por lo tanto, permite esta evolución, ¿no? Es decir, si trabajamos sobre la parte de la eficacia personal, sobre la gestión de las relaciones, sobre la acción de las habilidades para encontrar y acceder a oportunidades, o gestión de la vida y la carrera, la comprensión del mundo y del futuro, ¿no? Es decir, si queremos centrarnos en un aspecto, ¿no? Tenemos todo un seguido de actividades diseñadas que permiten trabajar de forma transversal a lo largo de toda la que es la educación primaria
este bloque. Pero también podemos trabajar diferentes aspectos, ¿no? Es decir, podemos escoger que quiero trabajar toda la parte de la eficacia personal en primaria, en el primer ciclo de primaria, en el segundo ciclo quiero trabajar la gestión de la carrera y en el tercer nivel las quiero trabajar todas. Por lo tanto, cuando se han diseñado estas unidades, se ha sido muy flexible en este sentido, que permita que el propio docente, el propio equipo educativo pueda adaptar y usar aquellas unidades que más encajen, ¿no?, con su plan de acción tutorial. Ahora lo que os voy a mostrar es de estos 3 bloques de eficacia personal, gestión de las relaciones y comprensión del mundo, ejemplos de las unidades que se han creado. Tal como os comentaba, inicialmente lo que hicimos fue la creación de unas fichas pedagógicas. Estas fichas lo que tienen es la edad del grupo clase al cual va dirigido, los objetivos, tienen objetivos generales, los objetivos específicos, el nombre de la actividad, una descripción, la duración, ¿no?, la parte del rol del docente, ¿no?, es decir, el papel que juega, cómo puede acompañar al alumnado. Trabajamos lo que es la metodología, la tipología, ¿no? Es decir, aquí explicaremos la actividad y aquí es, ¿no?, pues qué métodos usamos, pues a través de las TIC, qué recursos pues vamos a utilizar. Y en el último bloque todo lo que sería la evaluación. Todas las unidades tienen esta estructura, ¿de acuerdo? Y la importancia pues de la evaluación para ver cómo ha funcionado la actividad. Entonces, lo que voy a presentaros ahora es estos 3 bloques. Ahora os presento los 5 ítems, ¿no? Me centraré en estos 3 y ejemplos de las actividades diseñadas en las diferentes unidades, ¿no? En toda la parte de la gestión personal, lo que os planteamos aquí es las evidencias, ¿no? Es decir, para nosotros vincular las unidades a estos bloques, ¿vale?, es en función de las acciones y las actividades realizadas que pongan en práctica, extraemos unas evidencias, ¿no?, que las vinculamos con estos ítems, ¿no? Por ejemplo, para trabajar todo el managing self, ¿no?, la gestión personal, pues actividades en las cuales pues se trabaja, ¿no?, se pone en práctica si el alumno es o no es capaz de hablar de sus fortalezas, si es capaz de identificar rasgos positivos de los compañeros, ¿no?, si puede apreciar las cualidades de los demás, ¿no?, si puede encontrar soluciones simples a problemas, ¿no?, y soy positivo, y si hago uso de las tecnologías para explorar. Pues estos son evidencias, ¿no?, que nos ayudan a vincular la unidad, ¿no? Entonces aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? En el My Little Universe pues todo un seguido de pasatiempos, juegos y actividades, pero hablamos de favoritas porque son pasatiempos, crucigramas, sopas de letras. Entonces a través de estos tipos de juegos pues van explorando, ¿no?, las profesiones de su entorno. Después, a continuación, hablamos de la actividad del Magic Balloons, los balones mágicos, ¿no?, que cada alumno lo que hace es un autorretrato, lo pone en grupos pequeños, lo comentan, ¿no?, dibujan en el globo, ¿no?, y que adjuntan pues cuáles son sus habilidades, sus competencias, ¿de acuerdo? Y entonces las comentan en grupo y luego pues se suelta, ¿de acuerdo? Luego, el From Hobby to Job, al final de esta unidad, el objetivo es animar a los alumnos a utilizar el autodescubrimiento para investigar cómo sus pasatiempos e intereses pueden relacionarse pues, con las carreras, ¿no? Pues este es el objetivo de la unidad. Entonces, a través de las metodologías planteadas, pues es, ¿no?, de las cosas que me gustan de mis pasatiempos, esto puede trasladarse. Existen profesiones que están vinculadas con estos hobbies, por lo tanto, vinculamos su realidad con la realidad del mundo laboral. Respecto a la gestión de las relaciones, las evidencias, pues si es capaz de encontrar información de apoyo para su necesidad, si es capacidad de comunicarse con otros de forma no conflictiva y por lo tanto, ¿no?, de gestionar bien, por ejemplo, también situaciones conflictivas, si es, ¿no?, toda la parte de escucha activa y por lo tanto atender a comentarios positivos, a escuchar las opiniones de los demás, la parte social de relacionarse con conocer gente
y el uso de las tecnologías para la interactuación con semejantes, ¿no? Entonces, actividades que están relacionadas, ¿no? La que os presento es la de Skill Goes Games. En esta unidad, aquí os voy a comentar una cosa y que Rachel también os ha comentado anteriormente. La situación de pandemia en algunas de las unidades y de las actividades lo que hizo era que actividades o juegos, dinámicas que estaban diseñadas y planificadas para ser realizadas como un juego de mesa, como es este caso, ¿no? Como una redefinición de un juego de la OCA, que este es está creado y es el punto de partida, pero luego nos ha llevado a la evolución de este juego y por lo tanto al uso de las nuevas tecnologías para poder continuar trabajando estas competencias. Por lo tanto, a través en esta unidad de trabajo, lo que se diseñó fue pues, un juego de la OCA, más o menos, y como veis en el tablero, que es lo que tenéis aquí, y entonces lo que se trabaja es de forma gamificada y muy importante, de forma colaborativa, en la que los alumnos, pues con la misma metodología del juego de la OCA, que van tirando al lado y cada casilla, fijaros que tiene un color. ¿De acuerdo? Pues en función de la casilla en la que caen, tienen una tarjeta y aquí se van poniendo en situaciones de una ciudad, ¿no? Que es lo que hay en el entorno y de esta manera pues van pasando. Pero no es un juego individual como en el juego de la OCA en el que yo voy tirando, sino que es un paso más allá y en este sentido es la importancia de la colaboración con el resto de personas con las que estamos jugando. Y aquí pues el alumnado lo que hace es poner en juego las diferentes habilidades personales y exploración de las profesiones, porque como veis aquí, pues el aeropuerto, un estadio olímpico, la escuela, y desde aquí pues van pasando situaciones y van apareciendo aspectos sobre el mercado de trabajo, a lo cual pues tienen de ahí tomando decisiones para ir avanzando en el juego, ¿no? Y de cómo se relacionan. Sobre exploración del futuro y de las profesiones y del entorno, al final las evidencias, ¿no? Que sean capaces de hacer frente a las rutinas, a la normativa, si es capaz de establecer metas, si son capaces de mantener el equilibrio entre el juego y el aprendizaje, ¿no? Es decir, esta parte de gestión. Si es capaz de explicar con palabras simples por qué el aprendizaje es importante para ahora y para el futuro, si pueden encontrar argumentos para explicar el porqué de sus aficiones, sus intereses, si son capaces de explicar lo que están haciendo, las exploraciones que están haciendo y si son perseverantes, ¿no? Un poco serían estas las evidencias. Y en algunos ejemplos de actividades está Imagine the Future, que esta actividad ofrece una primera reflexión sobre cómo está cambiando el mundo y sobre los principales fenómenos que están dando forma al futuro al mundo de las carreras y de las profesiones, ¿no? Por lo tanto, la evolución del mercado de trabajo y de las profesiones que aparecen y las profesiones que desaparecen. En el caso del Jobs Apps, es otro claro ejemplo de la evolución de las unidades, teniendo en cuenta la situación de pandemia y por ejemplo, pues nosotros las unidades didácticas hicimos pruebas pilotos con centros educativos, pero la situación de pandemia pues no permite ir a centros, ¿no? Pues la evolución de algunas actividades a nivel digital pues también está en este caso, ¿no? De la creación inicial de un juego en memory de profesiones en las cuales se trabajan los estereotipos del género, pues a través de aplicaciones pues como es el Genially, pues van haciéndose preguntas de observación y de reflexión para ir trabajando profesiones y género, ¿no? Y el The Best School in the World, el cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Es al final lo que tiene que hacer aquí el alumnado es crear un prototipo a partir de su idea de escuela ideal, ¿no? Y sobre todo la importancia pues aquí de escuelas de trabajo, ¿no? Es decir, la idea del trabajo en grupo, ¿vale? De acuerdo. Y después, a ver, un momento. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos creado? En este sentido, se han creado un total de 30 unidades de aprendizaje, se han creado un total de 18 videotutoriales y todo sería de materiales y recursos de soporte. Y ahora lo que os voy a mostrar es un ejemplo de uno de los vídeos. Voy a compartir uno de los vídeos para que veáis de los 18 vídeos que se han realizado y luego un ejemplo
que ahora os hemos presentado de actividad. Voy a dejar de compartiros esto un momento y os voy a poner el vídeo. Muy bien, bueno, pues esta era una pequeña muestra de uno de los ejemplos de los vídeos que se han generado en total de las 18 unidades. Pensar que inicialmente se van a crear 18 unidades, pero con el trabajo pues al final se crearon un total, como os comentábamos, de 30 unidades de aprendizaje. Y ahora os voy a enseñar también un ejemplo de esta evolución que os comentaba, que está vinculada con el vídeo que os hemos mostrado ahora, sobre una de las actividades que se diseñó, ¿no? Inicialmente, una de las actividades de las unidades diseñadas tenía como actividad pues, la realización de un breakout edu dirigido hacia el alumnado del último ciclo de primaria, pero la situación, tal como os comentábamos antes, y de adaptarnos a la realidad vivencial que está pasando, de la situación actual, la hemos transformado, ¿no? Y con el objetivo pues, de que sea una unidad de aprendizaje, pues en este caso virtual. Ahora os voy a mostrar para que veáis la dinámica. Un momento. Vale, pues este es el ejemplo, ¿no? Que os decíamos de
evolución de las actividades a nivel virtual, ¿no? Entonces, a través de plataformas, en este caso a través del Geniali, lo que se plantea aquí es un reto, ¿no? Es decir, aquí en este caso, pues una situación en un laboratorio hay un problema, un problema que están trabajando día y noche para encontrar una solución ante la extinción de la vitamina del color, y esta vitamina es la encargada de hacer que se vea la vida en color, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de aquí, el alumnado lo que va haciendo, que lo puede hacer tanto a nivel individual como a nivel grupal en esta actividad, lo que tiene que ir haciendo es ir resolviendo todo el seguido de dudas y todo el seguido de problemáticas con las que se vayan a poder encontrar, como un tradicional escape room, pero en este caso a nivel virtual, ¿no? Y entre todos juntos pues tienen que ir resolviendo los diferentes aspectos, ¿no? Aquí tienen pues la misión, qué es lo que tienen que hacer. Después, ay, perdón, he caído un momento, vuelvo. Un momento que sí, que la presentación. A ver, que tarda un poco. Vale. Entonces aquí tenéis la parte de la misión, toda una serie de, ponen aquí, tienen un kit de competencias y habilidades, aquí tienen que trabajar, ¿no? Es decir, toda la parte de la parte de personalidad, aquí de personalidad aquí, la parte de habilidades y competencias, ¿no? Toda la parte de intereses ocupacionales, ¿no? Intereses en este caso, por lo tanto trabajamos toda la parte de la autoexploración y del propio conocimiento y la parte de los valores. Quiere decir que trabajamos los 4 elementos del autoconocimiento, que son las habilidades, personalidad, valores e intereses, ¿no? La parte de habilidades que haría referencia a qué sé hacer bien, la parte de personalidad, toda la parte que tiene que ver en el cómo soy yo, la parte de valores ocupacionales, qué es importante para mí en un entorno profesional, y la parte de intereses. Estos 4 elementos, a través de la misión que tienen, a través de las diferentes situaciones con las que se van encontrando, pues tienen que ir resolviendo los enigmas, que eso les permite pues, obtener el resultado final. Simplemente era pues también mostraroslo para que vieras la tipología de actividades, y también comentaros que queríamos aprovechar la oportunidad para que ya que hemos creado pues, estas unidades y estas actividades, pues os las enviaremos también el enlace para que las podáis trastear y las podáis explorar y ver, y también pues que nos podáis dar vuestro feedback al respecto, que siempre pues es más que necesario pues la devolución, ¿no? Por parte pues, de profesionales y personas vinculadas con el mundo de la educación y de la orientación, pues para saber seguir trabajando y implementando mejoras al respecto. Por lo tanto, os enviaremos un correo con los materiales para que los podáis consultar, navegar y explorar y evaluar, ¿de acuerdo? Dicho esto, daros las gracias por vuestra atención, y no sé si queréis abrimos ronda de preguntas, Marta y Rachel, si hay algún comentario. Sí, sí. Agradecemos estar todos aquí. De nuevo, los materiales están disponibles en la web del proyecto. También os facilitaremos todos los materiales, también las presentaciones realizadas hoy por correo electrónico. Y eso, que están también disponibles en castellano y catalán. Los materiales os animamos a explorar el Jobland y a realizar y empezar a hacer la orientación académica y profesional desde primaria. Pues muchas gracias y aquí acabamos la sesión de hoy.